Buen día, bienvenidos. El día de hoy trabajaremos el concepto de introducción a la probabilidad. Espero que en estas diapositivas tengan la capacidad de conocer la terminología básica utilizada en probabilidad y los tipos de probabilidad. De igual manera que una vez terminen esta presentación tengan la capacidad de identificar la terminología básica utilizada en probabilidad y conozcan los tipos de probabilidad. Inicialmente vamos a ver el concepto de estadística inferencial. Como preámbulo a la estadística inferencial, ustedes debieron haber trabajado el concepto de estadística descriptiva, que hace referencia a la identificación en forma de la información estadística, como lo son las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, las medidas de posición, que hace referencia a los fractiles, es decir, los cuartiles, percentiles, deciles. De igual manera, las medidas de dispersión, que hacen referencia a qué tan alejados están los datos con respecto a la media. Y entre ellos tenemos la desviación media, la desviación estándar, la varianza. De igual manera, la asimetría, que es que tanto los datos presentan un corrimiento, un desplazamiento lateral o datos que pueden ser considerados atípicos, y el apuntamiento hace referencia a los cercanos o al abultamiento que se presenta con respecto a un valor medio. Eso es la estadística descriptiva. En este capítulo trabajaremos la estadística inferencial, que hace referencia al estudio que permite predecir el comportamiento de una población a partir de la selección y estimación de parámetros de una muestra, teniendo en cuenta el grado de confiabilidad o significación de los resultados obtenidos. En otras palabras, lo que se considera trabajar en la estadística inferencial es el poder hacer predicciones basándose en la información estadística, adjudicándole una probabilidad, y a partir de esa probabilidad, pues, tomar decisiones. Quiere decir que para la estadística inferencial no podemos tomar decisiones a partir de la intuición, a partir de los sentimientos o a partir de una premonición. Se debe tomar decisiones a partir del manejo de la información estadística. Y pues tiene aplicaciones esta predicción en el ámbito económico, financiero, social, de producción, entre otros. En la historia de la probabilidad hay varios matemáticos que se destacan por su trabajo en este concepto de probabilidad. Entre ellos tenemos a Jacob Bernoulli, que se destaca por la ley débil de los grandes números, que hace referencia que entre mayor número de experimentos desarrollemos, vamos a encontrar un valor más confiable acerca de la probabilidad de ocurrencia del mismo. Abraham Lagrange, con su obra La doctrina de las suertes, un poco históricamente hablando, la probabilidad surge de los juegos de azar, y es por ello que la doctrina de las suertes muestra cómo se vincula en el manejo de el trabajo con cartas, con ruletas, con monedas, con dados, cómo se da ese manejo probabilístico de ocurrencia de cada uno de los eventos anteriormente mencionados. Thomas Bayes, con su teorema de Bayes, que hace referencia a las predicciones y revisión de probabilidades, hace referencia al estudio o al análisis que se hace de las situaciones para poder predecir el comportamiento o la ocurrencia de dicho evento. También está Pierre-Simon de Laplace con la teoría de las probabilidades, que hace referencia a cómo podemos utilizar la probabilidad en diferentes ámbitos aplicados a situaciones del contexto. La necesidad de la teoría de la probabilidad surge inicialmente de los juegos de azar, esa relación que hay de el azar del juego con respecto a un modo de vida en el cual el beneficio económico se daba por el estudio
de estos juegos de azar, pues permitió que se vincularan los apostadores con los matemáticos y poder desarrollar una teoría de probabilidad para favorecer los beneficios del juego. Ese fue como los primeros, o el preámbulo que se dio al manejo de la probabilidad, para luego ser aplicado en problemas sociales. Por ejemplo, el crecimiento de la población, la mortalidad, la natalidad, entre otros. Los problemas económicos, cuando por ejemplo en el mercado se presenta un comportamiento cíclico de algunos factores financieros, pues se puede estudiar por medio de la probabilidad o saber qué tanto puede tener el crecimiento de una acción en el mercado de acuerdo a una situación e una información previa. En la industria de seguros, pues el asegurarse depende mucho del nivel de riesgo que maneje la persona. No es lo mismo un seguro de vida de una persona de vida tranquila que una que asume altos riesgos en el cotidiano. Vamos a hablar de la terminología básica en probabilidad. Inicialmente hablaremos de lo que se considera un evento. Y un evento es uno o más de los posibles resultados de hacer algo. Por ejemplo, al lanzar una moneda, el lanzar una moneda puede desencadenar como resultado o una cara o un sello. Eso es un evento. Para estudiar dicho evento viene el experimento. El experimento es la actividad que origina uno de dichos eventos. Por ejemplo, el evento de obtener cara se puede desarrollar por medio del experimento y al lanzar la moneda podemos obtener cara u obtener sello. Tenemos el espacio muestral, que hace referencia al conjunto de todos los resultados posibles en un experimento. Por ejemplo, al lanzar una moneda podemos obtener cara u obtener sello. Ese sería el espacio muestral, cara o sello. Para el estudio de ese espacio muestral o para poderlo identificar, podemos utilizar el diagrama de árbol. Por ejemplo, si tenemos el lanzamiento de una moneda 3 veces consecutivas, en el primer lanzamiento podemos obtener cara u obtener sello. En el segundo lanzamiento, si previamente obtuvimos cara, en el segundo podemos obtener cara o sello. O podemos obtener, si inicialmente obtuvimos sello, podemos obtener el segundo cara o sello. De igual manera, podemos obtener en el tercer lanzamiento cara o sello, teniendo en cuenta las situaciones anteriores. ¿Qué quiere decir? Que el espacio muestral estaría dado por, si son 3 lanzamientos, sería cara en el primero, cara en el segundo, cara en el tercero, o cara, cara, sello, o cara, sello, cara, o cara, sello, sello, o sello, cara, cara, o sello, cara, sello, o sello, sello, cara, o sello, sello, sello. Estos serían la forma de sacar el espacio muestral de manera gráfica utilizando el diagrama de árbol. Para situaciones pequeñas como el lanzamiento de una moneda, y al hacer pequeños lanzamientos, pues no sería dispendioso, pero si estuviéramos tratando de unos 20 lanzamientos, esto se daría muy extenso. También podemos identificar el espacio muestral utilizando conjuntos. Por ejemplo, si queremos identificar los artículos defectuosos de una muestra de 5 artículos, podríamos decir que tenemos el primer artículo defectuoso, el segundo óptimo, tercero óptimo, cuarto óptimo y el quinto defectuoso. Acá lo estamos llevando a una nomenclatura de conjuntos por extensión. Veamos los tipos de probabilidad. Son conceptos que existen para definir la probabilidad y está el concepto clásico que se define como la probabilidad de un evento es igual al número de resultados en los que se presenta el evento sobre el número total de resultados posibles. Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara. La moneda tiene 2 lados, pero solo uno de esos lados tiene cara. Por lo tanto, el número de resultados en los que se presenta el evento sería 1. Estaría identificado por el número 1. Y el número total de resultados posibles sería 2, porque son 2 lados el de la moneda,
Quiere decir que esto daría resultado 1 sobre 2, un medio, lo que se puede representar como 0,5, y si lo multiplicamos por 100 sería 50%. Quiere decir que hay una probabilidad de 50% de obtener cara. Importante, esta probabilidad clásica es una probabilidad que se puede medir a priori, es decir, se puede conocer antes que ocurra el evento. Por lo tanto, podría afirmar sin necesidad de lanzar la moneda que existe un 50% de probabilidad que caiga cara en el lanzamiento de la moneda. Otro tipo de probabilidad es la probabilidad de frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa requiere el análisis de información previa. Por ejemplo, este gráfico muestra la esperanza de vida de cada uno de las personas. En azul se muestra la esperanza de vida de un hombre y en color fucsia de la mujer. Y pues esto es información previa que se ha graficado, y con respecto a esta información se puede hacer un cálculo de probabilidad. Es la probabilidad de frecuencia. Es una probabilidad que se conoce a posteriori, es decir, se requiere información previa para poder hacer el cálculo de la probabilidad. Existe también la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva es un tipo de probabilidad que no debe ser utilizada en el contexto de producción ni económico, porque pues tiene mucha incertidumbre. Por ejemplo, puede ser que su abuela le diga que no salga el día de hoy porque va a llover, y pues usted decide salir en camiseta porque usted ve que el día es soleado, pero efectivamente llueve. Usted se preguntará cómo ocurrió esto. Si el día estaba soleado y su abuela dijo que no saliera, que seguramente iba a llover, y efectivamente llovió. Podríamos decir que es algo al azar o algo arbitrario que ha sucedido y que pues simplemente es una coincidencia que le hayan dicho que va a llover y llovió. Lo que sucede es que por experiencia su abuela de pronto ha relacionado las molestias en articulaciones debido a la baja temperatura y humedad relativa alta, y por eso ha dicho que va a llover, pero esto lo puede hacer desde su experiencia. Seguramente usted, al tomar la decisión de colocarse la camiseta, es porque al revisar los factores atmosféricos se dio cuenta que el día era soleado, y por lo tanto, al pasar unas horas se dio cuenta que se había equivocado. Por lo tanto, la probabilidad subjetiva no es recomendable. La probabilidad subjetiva solo es válida cuando se conoce previamente la información y por experiencia ya se sabe la conclusión a la cual se va a llegar con el manejo de esa información. Por lo tanto, no es recomendable. Bien, para poder analizar y estudiar los conceptos de probabilidad es necesario dar una repasada a la teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es la agrupación de elementos que comparten una característica. Por ejemplo, tenemos un conjunto A que representa a los estudiantes que toman el curso de Estadística 2, en los cuales como elementos tenemos a Camila, Carlos, Juan, Alejandro, Diana y Pedro. Y tenemos un conjunto B que representa el conjunto de estudiantes que toman el curso de Matemáticas 3, en el cual está Camila, Ricardo, Pablo, Alejandro, Andrés, Adriana y Juliana. Hay que tener en cuenta que acá Camila está tomando los dos cursos y Alejandro también está tomando los dos cursos. Son elementos comunes. Vamos a ver el concepto de unión entre conjuntos. La unión entre conjuntos representa los elementos que hacen parte de los dos conjuntos, pero sin hacer el doble conteo de los elementos comunes. Es decir, acá nuevamente tenemos los dos conjuntos, el conjunto A, que representa a los estudiantes que están tomando el curso de Estadística 2, y el conjunto B, que representa a los estudiantes que están tomando el curso de Matemáticas 3. ¿Qué representa la unión? La unión entre el conjunto A y B representa todos los elementos que hacen parte del conjunto A y los elementos que representan el conjunto B, los cuales se ubican
en un solo diagrama de Venn, tal como se muestra aquí. Estos son diagramas de Venn, figuras geométricas que nos permiten mantener en su interior los elementos que hacen parte de cada uno de los conjuntos. Una cosa importante: Camila y Alejandro no se escribe dos veces, solo se escribe una vez, puesto que ellos se encuentran tomando los dos cursos, Estadística 2 y Matemática 3. Esta nomenclatura en diagrama de Venn se puede hacer de una mejor manera, como lo vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta estos elementos comunes. Por el momento vamos a decir que A unión B representa los elementos de A y los elementos de B. Y si hay elementos comunes, no se hace doble conteo. Por lo tanto, cuando decimos A unión B es igual al conjunto de estudiantes que toman el curso de Estadística 2 o el curso de Estadística 3, es importante tener en cuenta que cuando coloco este conector O, significa que tomen un curso o el otro. Por lo tanto, estaríamos hablando de la unión. Quiere decir que el concepto de unión hace referencia al conector O. Ahora, vamos a ver la intersección entre conjuntos. La intersección entre conjuntos representa los elementos que simultáneamente se encuentran en los dos conjuntos. Al analizar nuevamente los conjuntos que representaban los estudiantes que toman el curso de Estadística 2 y el curso de Matemáticas 3, nos damos cuenta que Camila y Alejandro son aquellos que están tomando simultáneamente los cursos. Por lo tanto, colocamos cada uno de los conjuntos, ¿sí? Vemos acá los elementos Carlos, Juan, Diana, Pedro, pero acá en la intersección se ubica Camila y Alejandro. El conjunto B se coloca acá, estos dos presentan una intersección. Acá mencionaríamos Ricardo, Pablo, Andrés, Adriana y Juliana. Y vean que Camila y Alejandro permanecen en la intersección. Y pues esta intersección se ha pintado. Esta es una nomenclatura mucho mejor de la intersección y la unión entre conjuntos. Si estuviéramos tratando la unión, tendríamos que pintar los dos conjuntos incluida la intersección. Pero en este caso, como estamos hablando exclusivamente de la intersección, solo pintamos los elementos que son comunes, es decir, los que se encuentran en esta intersección. Por lo tanto, decimos que A intersección B es igual al conjunto de estudiantes que toman el curso de Estadística 2 y el curso de Matemáticas 3. Vean la relación que existe entre la operación intersección entre conjuntos y el conector I. I significa que toma los dos cursos simultáneamente. En teoría de conjuntos, esto significa una operación de intersección. Vamos a hablar del complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto hace referencia a los elementos que no están contemplados en el conjunto en mención y se denota con una comilla. Veamos un ejemplo. Tenemos un conjunto A compuesto por Carlos, Juan, Alejandro, Pedro, Ricardo, Pablo, Andrés y adicionalmente está Camila, Adriana, Juliana y Diana. Todo lo que está dentro de esta figura geométrica que representa el diagrama de Venn son los elementos del conjunto A. Pero adicionalmente acá tenemos en color amarillo el conjunto B, que está dentro del conjunto A, que tiene como elementos a Camila, Adriana, Juliana y Diana. En este caso, el conjunto A es el conjunto de estudiantes y el conjunto B es un subconjunto de A. Y este subconjunto de A, que es el conjunto B, representa a los estudiantes de sexo femenino. Por lo tanto, podemos decir que el complemento de B es, el complemento se denota como B' y serían los elementos que no están contemplados en B, es decir, los elementos que no están en este conjunto. Y ellos serían Carlos, Juan, Alejandro, Pedro, Ricardo, Pablo y Andrés. Ese sería el complemento del conjunto B. Muchas gracias por su atención y un feliz día.